yo quiero hoy echarle un capote a esta idea de procedimiento administrativo, una mención de tipo apologético. Quiero romper una lanza en favor del procedimiento y quiero desmentir esa idea que se puede tener en la calle, no porque yo sea un burócrata, insisto, hasta cierto punto soy un burócrata municipal, pero no es por este sesgo personal y profesional que defiendo la existencia del procedimiento administrativo, la figura tal y como está, sino que estoy firmemente persuadido, estoy convencido de que el procedimiento administrativo es lo que es, está bien que sea como es y tiene sentido tal y como es. Alguno dirá, hombre, pero tan complicado, tan farragoso. Bueno, pues en eso estamos con las nuevas tecnologías o en eso están, que quizá no han desplegado todavía pues toda la utilidad que pudieran, eso es verdad, pero el procedimiento administrativo es una figura absolutamente necesaria en la vida jurídica de un Estado de Derecho. Si no existiera el procedimiento, habría que inventarla. Es, por tanto, una figura necesaria. Cuando veamos los antecedentes, hablando de inventar, veremos que en España, en esto de inventar, los españoles, pues hay veces, hay momentos históricos en los que hemos sido creativos, pioneros, podríamos decir. Una de las primeras normas que en el mundo regula el procedimiento administrativo es un código del siglo XIX, de 1889. Tuvimos dos leyes muy parejas en el tiempo, la ley de Azcárate de 1889 y luego la ley de Santa María de Paredes de 1888, una procedimental y otra jurisdiccional, contencioso administrativa, en la época del siglo XIX, finales del XIX, que esto entroncaría a su vez con las labores que por aquel entonces desarrollaba nuestro Consejo de Estado, que no es una institución que derive de la Constitución, sino que tiene mucha tradición, tiene siglos de historia, es un órgano multisecular. Lo que pasa es que durante el siglo XIX el Consejo de Estado no solo tenía actividad consultiva, sino que también tenía funciones judiciales. Luego viene la ley de Santa María de Paredes en el año 1888 y lo que hace es cambiar la jurisdicción retenida en delegada. Es luego el paso previo a lo que sería la judicialización en el control de la administración, es decir, encomendar la función de control administrativa a un tribunal de lo contencioso. Al principio formaba parte del Consejo de Estado y luego finalmente al Consejo de Estado se le quitan esas funciones judiciales que acaban residenciándose en el Tribunal Supremo, que eso ya es más parecido a lo que tenemos hoy. Esto fue a principios del siglo XX. El Consejo de Estado es una institución importantísima. Hablo del Consejo de Estado en nuestro país. Consejos de Estado ha habido en otros países también muy importantes, por ejemplo en Francia, pero ha tenido otro cometido. El Consejo de Estado en Francia es un órgano, digamos, parajurisdiccional con funciones administrativas. No es exactamente equivalente al nuestro, pero su doctrina ha sido de una importancia capital en los dos últimos siglos, no solo para Francia, también para España, porque buena parte de los contenidos del derecho administrativo español históricamente han bebido de las fuentes francesas. Consejo de Estado, la doctrina francesa, sus teorías, autores como Leon Dewey, teoría del service public, el servicio público, etcétera. Por tanto, somos, digamos, el procedimiento administrativo, somos de los pioneros en el mundo en regularlo, como digo, en estas leyes de finales de 1800. Esta es una concepción que tenemos, digamos, de sesgo inventor. Esto es verdad que hay quien cita como precedentes a una ley austriaca también, pero realmente en la época del Imperio Austrohúngaro, siglo XIX, pero es nuestra legislación fundamentalmente la pionera. Ley de Azcárate, ley de Santa María de Paredes, que en realidad no era ley, era un decreto del gobierno, pero fue la pieza originaria y la pieza originaria además era española. Lo que tenemos hoy en 2015 es la última de una larga serie de leyes de procedimientos administrativos. El antecedente histórico, como digo, lo tenemos casi 2 siglos antes. Esa normativa decimonónica responde a la necesidad que hoy podríamos entender, y es que todos los departamentos ministeriales de una misma estructura, en este caso era el Gobierno de España de la Restauración, adoptarán las decisiones igual, siguiendo los mismos cánones, siguiendo los mismos cauces, que hubiera cierta uniformidad, cierta homogeneidad a la hora de realizar el oficio de administrar, ¿vale? Por eso el procedimiento administrativo, en esa función histórica y la que tenemos hoy, existe, debe existir y es importante, importa tal y como está, como esa secuencia, como esa serie jurídicamente ordenada de trámites que expresan las decisiones administrativas y me da igual si son normativas, ejecutivas, decisorias, contractuales, convencionales, de la manera o del carácter que sean, esas decisiones administrativas se tienen que realizar siguiendo un cauce formal y ese cauce formal debe estar ordenado y esa ordenación debe hacerla la ley. Es un cauce que no tiene por qué ser muy expeditivo, ultra rápido, lo quiero todo y lo quiero ya, no tiene por qué ser intercambiable, tiene que ser al revés, formalizado, riguroso, documentado,
para garantizar esa trazabilidad, porque gracias a esa configuración, es verdad que esto luego en la calle, insisto, lo cuentas y la gente te llama de todo, porque es como muy farragoso, muy formal, muy rituario, muy secuencial, muy pesado, muy cansado el procedimiento administrativo, pero tiene un sentido, tiene un significado, tiene que cumplir una serie de funciones, fundamentalmente la que os he dicho, ser un instrumento de garantía, es la traza, el procedimiento administrativo es la traza, es la garantía de la trazabilidad de la decisión. No podemos saber si la administración ha obrado bien o mal si no tengo un procedimiento, ¿eh? Ahí es donde vamos a ver todo, todo lo que se ha hecho para construir la decisión administrativa, abro los paréntesis porque to construct del inglés significa articular mentalmente, considerar. Pues eso es el procedimiento administrativo, una construcción, un constructo intelectual, un proceso intelectual, y un acto administrativo no deja de ser eso, una declaración de voluntad, juicio, conocimiento, deseo, obra de una administración. Por tanto, es un instrumento muy enérgico, poderosísimo de trazabilidad para saber quién ha intervenido y cuándo, en qué momento, cuál ha sido el contenido de su intervención, y así podamos cotejar, comparar y valorar y contrastar lo que ha hecho la administración con la norma. Y decir, ¿y se compadece la actuación administrativa con lo que dice el derecho? Podemos valorar si el contenido de la intervención de cada uno de esos actores, en qué medida se ha visto trasladado luego a la decisión final. Bueno, pues en esa secuencia vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos en pantalla el artículo 53. Nada que no sepáis. Se han garantizado los derechos del ciudadano, audiencia, informe, se le ha notificado, como os decía antes, esa especie de carta de derechos fundamentales de tipo procedimental, una Bill of Rights procedimentales, que serían dos, los del 13 y los del 53. Ya sabéis que el artículo 13 lo que establece es un listado de derechos de las personas, ¿eh? En tiempos se decía de los ciudadanos, ahora tenemos el lenguaje en este siglo cambiado a las personas, artículo 13, y el artículo 53 lo tenemos a los interesados, es decir, aquellas personas que ya han entablado relación jurídica concreta con la administración y por tanto son ¿qué? Son parte en un procedimiento administrativo. Bueno, pues vamos a ver si en esa traza, en esa trazabilidad de la que os estoy hablando, vamos a ver si se han garantizado o no los derechos del ciudadano. Vamos a ver si se han respetado esos derechos. Vamos a ver si se ha atendido al ciudadano en la lengua que ha solicitado o no. Esto puede pasar, eso es un derecho. Vamos a ver si se le han girado las notificaciones a la dirección que había señalado. Vamos a ver si se le han comunicado todos los actos que iban sucesivamente fundamentando la decisión o cambiándola, ¿eh? El principio de igualdad entre partes o el principio de audiencia, ¿eh? Que es el principio fundamental del procedimiento administrativo. Si tuviéramos que hacer destacar un principio del procedimiento administrativo, si tuviéramos que poner uno encima de todos los demás, el derecho de audiencia es el que descolla, el que destaca, es un primus inter pares por encima de todos los demás. Hay muchos derechos, hay muchos principios procedimentales, pero creedme cuando os digo que en la práctica administrativa a todos ellos les preside el derecho guión principio de audiencia, ¿eh? Recordad el artículo 105C de la Constitución, derecho de rango constitucional. Podemos ver si se ha llamado al ciudadano, si se le trasladó el estado de la decisión, si ha formulado alegaciones, en su caso si las mismas hicieron a la administración cambiar su consideración del asunto o mantuvo sostenella y non mendalla R que R la decisión administrativa. Eso lo vamos a poder ver. Todo esto es la traza, ver lo que ha pasado. Y me consentiréis que diga que es una gigantesca garantía para ese ciudadano asqueado con la propia existencia del procedimiento administrativo. Es un poderoso instrumento también de participación ciudadana y de otras administraciones. En un sistema como el nuestro, además, que es un sistema administrativo y político multinivel, pues puede haber otras administraciones que tengan que hablar, que tengan que evacuar opinión y que el interesado, el ciudadano de a pie, tenga que soportar también esa intervención colateral o tangencial de otras administraciones públicas. Pensad en el urbanismo, en las competencias urbanísticas. Aquí opina el municipio, pero opina también la comunidad autónoma, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el Consejo Provincial de Urbanismo, cualquier otro. No van a faltar ejemplos donde opinan distintas administraciones públicas sobre la esfera de un sujeto concreto. ¿Eh? Si un vecino quiere edificar en una zona donde la administración en materia de aguas es la estatal, que es la competente porque está a menos de 100 metros del río, del cauce tal, habrá que llamar a la Confederación Hidrográfica. ¿A cuál? A la del cauce que sea, para que diga lo que corresponda, si se puede o no se puede hacer. Es decir, va a haber decisiones administrativas también donde otras administraciones van a tener que opinar. Por eso el procedimiento es importante. Es el procedimiento. Veremos el próximo día las bases constitucionales y veremos también, tenía la Constitución aquí fundamentalmente basadas en dos artículos, que son el 105, los comparto en pantalla,
el artículo 105 y el artículo 149, 1.18. Aquí. Veremos las bases constitucionales y estatutarias del procedimiento administrativo común y también veremos o daremos cuenta de algunas de las especialidades procedimentales, aquellas donde la ley se quita del medio. Todo esto para, digamos, abonar la tesis que estoy defendiendo hoy de que en esta mal llamada ley de procedimiento administrativo común vamos a encontrar cualquier cosa menos un procedimiento administrativo común. Así que lo vamos a dejar aquí y el próximo día continuaremos con las bases constitucionales y con las especialidades procedimentales antes de meternos en arena. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase.